Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Nosotros estamos comenzando la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata y saludamos de forma particular a usted que recibió el link, una invitación para participar de este culto, de este momento de conocimiento de doctrina, de profundizar aquello que es la voluntad del Señor para nuestras vidas y que está registrado en la palabra de Dios. Vamos a comenzar este culto con una oración de invocación. Vamos a clamar por la sangre de Jesús. La iglesia, yo le invito a estar de rodillas, y usted que nos está visitando, podemos decir así, si usted desea, puede acompañarnos en este gesto de arrodillarse o permanecer cómodamente como está. Vamos a orar al Señor. Señor, nosotros clamamos por el poder que hay en la sangre de Jesús. Y nos postramos delante de ti y te pedimos para que vivamos una experiencia contigo en este momento. Y te pedimos que el poder de la sangre de Jesús perdone nuestros pecados y nos permita ingresar en tu presencia y nos permita la comunión con tu Espíritu. Clamamos por la sangre y en nombre del Señor Jesús. Amén. Todos pueden tomar asiento y nosotros vamos a alabar al Señor ahora y vamos a cantar una alabanza. Va a estar siendo tocado y la letra va a estar proyectada en la pantalla y puede acompañarnos y cantar con nosotros en este momento. Y después de esta alabanza, daremos inicio a la enseñanza de esta mañana en la parte doctrinaria de la Escuela Bíblica Dominical. Vamos a adorar al Señor. Hermanos, la paz del Señor. Estamos en nuestra Escuela Bíblica Dominical de hoy, día 23 de agosto. Como estos tiempos lo hemos estado haciendo, queremos decir que tenemos una participación en las escuelas bíblicas dominicales de 2.400 personas aproximadamente que enviaron. Hubo un aumento razonable del domingo pasado para hoy. Unas 300 personas más o menos, participando, entraron para participar de nuestra escuela bíblica dominical. Las respuestas que serán dadas, los hermanos ya vieron y ya las dieron. El pastor Jason después va a comentar alguna cosa de aquello que él ya recibió, de las respuestas que vinieron. Y nosotros queremos hasta decir que estamos sorprendidos porque tenemos, por ejemplo, Río de Janeiro. Para que los hermanos tengan una idea, en Río de Janeiro tuvimos más de 500 participantes y todos de forma muy precisa, con muchos detalles. Lo que yo voy a hacer hoy aquí primeramente es dar un pequeño inicio o recordar o traer a la memoria algunos aspectos que son importantes en el estudio que estamos haciendo al respecto de la vida de David, lo que en realidad es la obra de David. Porque cuando Dios nos llamó, Él nos mostró la figura de David como ejemplo para seguir. En la historia de esta obra, con sus luchas, sus victorias, sus enemigos y la forma como David comenzó y terminó su reinado. Así, la iglesia está viviendo una historia semejante o que quiere asemejarse a la de David. Todo su sufrimiento, todas sus luchas y dificultades, nosotros estamos viviendo. Tal vez no en aquel grado
que vivió David, porque nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo para atendernos. Yo quiero decir también a nuestros hermanos que dentro de lo que sea posible, nosotros tendremos la entrada más o menos de 300 nuevos pastores y ungidos. Estamos aguardando solamente el inicio de los cultos presenciales, que será a partir del comienzo de septiembre. Los hermanos van a ser orientados. Tuvimos una reunión ayer, ya orientamos. Todos ya recibieron las orientaciones, los pastores. Y hay un pueblo muy interesado en esto, inclusive aquellos que nos han visitado en las páginas web, y estamos aguardando las orientaciones del Señor, y todo será en su tiempo, en el tiempo preciso. Tenemos un seminario que aproximadamente ya llegamos a casi 70,000 inscritos. Será en estos próximos días, los hermanos van a recibir las orientaciones necesarias. Vamos a hacer una gran fiesta. 70,000 hermanos haciendo seminario. Tal vez hasta pasemos ese número, hasta cuánto, pero esta es la gran verdad. Hay muchas visitas, hay que preparar todas las cosas para que la familia pueda estar reunida, participar de nuestro seminario. Mis hermanos, vamos aquí al caso que estamos viendo en este tiempo. El domingo pasado, nosotros hablamos al respecto de aquellos 3 elementos, de aquellos 3 personajes que vivieron con David y que en realidad representaban sus grandes valientes. Y en esto, para nosotros, estamos viendo lo siguiente, que la obra de David, el secreto, las victorias de David estaban exactamente basadas en estos 3 elementos, en esos 3 grandes valientes, porque ellos representan la Trinidad. Entonces vemos a José-Basebet, Eleazar y Samá. José-Basebet, la figura del Espíritu Santo, aquel que se opone a 800, entonces múltiplos de la gracia. ¿De qué forma este conjunto está dentro de la obra? ¿Cómo es que nosotros vemos el gobierno de la obra? El gobierno de la obra, y las personas no entienden muchas veces, tiene estas 3 características, que son las características del gobierno de David, con la presencia de los 3 valientes. Vean, en el primero vemos a José-Basebet, que es la acción de la Trinidad, operando los libramientos llamados de oposición. Entonces la obra, ella se mantiene en su gobierno, en su crecimiento, en su desarrollo, por una orientación del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el responsable para mantener la oposición al enemigo, la obra de la carne, al mundo, al adversario. Entonces él cuenta con sus valientes. José-Basebet. El segundo está relacionado a Eleazar, que es el ataque. Mis hermanos, nuestro ataque, aquí trabajamos con la doctrina. No estamos trabajando con un texto bíblico aquí, por allá, no. Por supuesto usamos la palabra, pero es la doctrina, y los hermanos pueden ver cómo la doctrina ha sido traída por el Espíritu Santo. Antes era así, la historia de Nehemías, reconstrucción de los muros, y estamos viendo la necesidad que teníamos de tener una iglesia preparada para soportar el momento que íbamos a pasar. A partir del día 24 de noviembre comenzamos a ver lo que es evangelización, cuál es nuestra responsabilidad con la evangelización, y podemos evaluar el entendimiento de nuestros compañeros hermanos en cuanto a la cuestión de evangelización. Las personas piensan que evangelización es ir en medio de la calle, gritar. Pueden hacer esto, pero no es
esta evangelización para el momento. Ella es insuficiente. Las personas quieren aislarse. Entonces yo tengo una iglesia con 50 miembros. Entonces pienso que solo tengo que estar con la iglesia y no piensa que hace parte de un todo, de un cuerpo. Entonces él no tiene condiciones de luchar. Él queda aislado y comienza a inventar cosas. No. Coloca una cosa en su cabeza, después otra, y cosas que no tienen fundamento y ni seguridad para el caminar de la iglesia en esta hora. No hay una respuesta para los problemas del hombre, especialmente aquellos del Espíritu Santo, aquellos que estamos viviendo en esta hora, los desafíos que están delante de todos nosotros. Entonces, la obra del Espíritu, por tanto, aquello que nosotros llamamos de resistencia, aquello que es del Espíritu Santo. Tenemos el ataque que es a través de la palabra, la doctrina. Salió entonces, no tenemos discusión con nadie, no mandamos a nadie a estar ahí haciendo gestos teatrales, nada de eso. Es la palabra. La palabra es la que vence el mal en esta hora. Si no es la palabra, lo demás es aquello que todo el mundo conoce, ya vio. Para nosotros no tiene ningún valor y nosotros fuimos llamados para exactamente esto, para la palabra. Es la palabra que está, la doctrina que está ligada. Cuando el hombre pierde esto, él perdió naturalmente el ataque. Él queda vulnerable al mundo, a las contingencias, a los pensamientos. A cualquiera que llegue, que deje una palabra y no sirvió, y él se olvida de todo. Se olvida todo lo que sucedió en su vida. ¿Qué fue la obra? Él tuvo la experiencia, él niega. Entonces, eso ahí es un problema humano. Y lo tercero es Samá. Samá es defensa, es defensa. Entonces tenemos la defensa que es Jesús. ¿Quién nos defiende? Él defiende el alimento. Él defiende es su cuerpo. Él defiende la iglesia, trayendo para ella el alimento, porque el enemigo quiere sacar el alimento. Los filisteos querían quitar el alimento, destruir las lentejas aquí y dejar al pueblo con hambre. Y es estos son los grandes ataques. La obra, ella tiene base en estos tres elementos. Y las personas no saben esto. Muchas veces vemos y decimos así, bien, hoy estamos débiles, o no, estamos débiles aquí en la cuestión de la oposición. No estamos teniendo una oposición. No hay un pueblo que no está definido. Tenemos un pueblo que no entendió que es madrugada, consulta la palabra. No saben qué es obediencia, qué es oración, no saben qué es ayuno. No saben qué es nada. El cuerpo no sabe nada. Entonces, él no es un valiente. Ese es el problema. Y cuando comenzamos a ver esto, entonces vamos al ataque. Es la palabra. Estamos necesitando volver clamor por la sangre de Jesús. Consulten la palabra, dones espirituales, madrugadas, ayunos y todo aquello que nosotros hemos aprendido. Entonces está muy claro todo eso que estamos diciendo. Ahora, vean lo que es muy importante. Cuando en los textos que todos los hermanos leyeron, van a ver algunos valientes que están designados sus nombres, algunos nombres hasta que voy a confesar, yo no recordaba de algunos de ellos. Mis hermanos, no había prestado mucha atención de algunos de ellos. Dice la palabra que algunos de ellos mataban con la lanza, otros, Abisai por ejemplo, mató 300, otro valiente, y dice así, y otro era Benaya. Y dice lo siguiente, eran los tres grandes, pero no entraron en medio de los tres principales. ¿Saben por qué? Porque los tres principales es la Trinidad. Y los otros no, eran guerreros valientes, pero no estaban admitidos como la Trinidad. Ellos servían al rey. Es eso lo que tenemos en la obra. Tenemos hombres así, como Benaya, y otros hombres valientes. Hombres, hablando así genéricamente, hombres valientes, mujeres valientes,
que hacen parte de este conjunto de victorias que tiene la obra en este tiempo. Entonces vean, mis hermanos, la diferencia que hay. Pueden observar, ellos hicieron esto, entraron en el pozo, llevaron agua. Cuando la guarnición de los filisteos estaban en el pozo de Belén y David quería beber agua, ellos fueron, entraron en el arrayal de los filisteos, en medio del campamento de los filisteos, y trajeron agua. Cuando vemos esto, estamos viendo lo siguiente: esta obra es de valientes. Son aquellos que van a buscar el agua en el pozo. El pozo está cerrado. Esa es la verdad. El mundo, el adversario, es lo que el filisteo hacía. Vamos a acabar con la comida y con el agua, con la bebida, con aquello que las personas necesitan para vivir. Y ellos rodeaban el pozo y destruían los alimentos. Pero allí el grupo de valientes fue, trajo agua para David, entró en medio del campamento de los filisteos, donde estaban ellos reunidos con sus guarniciones, y sacaron de allí agua para David. Otra cosa interesante, estos tres estaban en grupo, pero vean, el otro ejemplo, otra experiencia muy interesante, es de Benaía. Benaía fue usado después para salir con la mula de David, colocó a Salomón encima la mula, y salió gritando: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Entonces, la valentía de él, la autoridad de él, dejó al pueblo en la seguridad de aquello que era la voluntad del Señor. En cuanto a Adonías quería el trono, él dijo así: no, el trono aquí está aquí. Aquí quien se va a sentar en este animal, que es de David, es el animal del rey, es orden del rey, es Salomón. Viva el rey. Pero vean, Benaía, por qué Benaía. Él era un hombre extraordinario, un hombre valiente. Dice el texto que él luchó con un león en una época de nieve. El león entró en un lugar y quedó en aquel lugar en época de nieve. Quiere decir lo siguiente: el león debía estar hambriento, porque en la nieve él no podía cazar. Entonces estaba allí dentro y estaba feroz. Él entró a aquel lugar y mató al león. Esto ahí, hermanos, es el hombre que lucha contra la frialdad espiritual. Es él mismo, él enfrenta. Después él enfrentó otros dos leones, la carne y el mundo. Dice así: dos fuertes leones de Moab. El ciudadano era valiente, era muy valiente. Nosotros vemos ahí al respecto de algunos con leones y te dan de miedo. Nadie va a enfrentar a un león, pero David enfrentó, y no solamente él, mas Benaía también. Él era un hombre valiente. Mas un detalle interesante en la historia de Benaía es que cuando Benaía va a la lucha contra un egipcio, era un gigante egipcio. Él fue con un cayado en la mano. El gigante tenía un telar, un rodillo de telar. Él sacó esto de su mano y lo mató con eso mismo. El Señor mostrando lo siguiente, mostrando que la obra, la batalla que le atraba, es en el cayado, en la dirección del Espíritu. En la dirección del Espíritu, aquello que está tejido, aquello que la conversación, muchas conversaciones, tejidos por aquí y por allá, no tienen valor para esta obra. No funciona. Y la obra del Espíritu, ella saca de la mano del gigante, de la carne, aquello que es un telar, un rodillo de telar, y usted no va a vencer. Él está vencido por la sangre de Jesús. Queridos, vean, estamos haciendo una ligera introducción para los hermanos y hoy el restante va a ser con el pastor Jason, pero también me gustaría observar aquí los hermanos que nos mandaron correspondencias. Es imposible. Tenemos 3 o 4 o 5 minutos para continuar. Vamos. Tenemos la participación de nuestros hermanos del exterior que están con nosotros.
con algunos resúmenes. David vence las batallas. Tenemos aquí el caso de nuestra hermana de Milán, si no me engaño, de Milán, exactamente. Es una ingeniera, nuestra hermana Suelen. Ella colocó aquí que David venció todas las batallas con ayuno y oración. Dios, cuando él pecó, Dios tomó el niño para sí. Él pecó y aquello fue el resultado del pecado y Dios tomó para sí. La oración de David llegó a la eternidad, porque después tú no vas a volver más, pero yo iré para ti. Él estaba dando una definición muy interesante. Me gustó mucho esta observación. Entonces tenemos las participaciones sobre humildad antes de la batalla, se arrodilló. De aquí de Portugal, de Porto, nuestro hermano Felipe. El pastor Paulo Futuro. Tenemos aquí otro hermano. Estos hermanos, yo conozco mucho a este hermano Telo. Él se preocupó de colocar los textos cuando David, 1 Samuel 17, cuando dice así, mira, yo maté león, yo maté al oso, saqué a la oveja de su boca. Él colocó a esto y yo pienso que fue muy interesante de este hermano, porque recuerda que aquello que naturalmente es la disposición de él como un buen evangelista, luchador, batallador. Es de Framingham. No. Es de Bradenton, en el sur de Estados Unidos. Entonces tenemos aquí también a unos hermanos de Las Vegas, Dercio, nuestro hermano Dercio. Es el propio pastor haciendo algunas colocaciones que son las mismas que estamos viendo ahí. Tenemos también de Francia, de París, nuestro hermano Alessandro, profesor universitario en la Universidad de París, también hizo una colocación según el corazón del Padre. La quinta medida. Tenemos hermanos de Bolivia, una cantidad enorme de participación de hermanos de Bolivia. Consulta al Señor, dice el texto aquí, todo lo que era importante. Tenemos aquí el pastor Jorge Peredo y Wilson Pozo. Wilson Pozo ya es conocidísimo porque él Bolivia mandó una cantidad enorme, 40 participaciones. Qué bendición, hermanos, 40 participaciones. Tenemos el pastor también de Costa Rica, pastor Manuel Cortés y Adolfo López. El hermano de Costa Rica que nos mandó su contribución, dice así, la historia, lo histórico, lo profético del asunto. Me gustó mucho. Tenemos aquí la cuestión de otros hermanos, por ejemplo, de Roma, Italia. Nuestra hermana Erika, el pastor Bergson, la iglesia de Roma. Mesa preparada solo para los valientes. Interesante. Es práctica, valor. Muchos quieren impedir la obra, pero los valientes no van a permitir. Este es del hermano también de una iglesia de Bolivia, de Ticti Norte, pastor Wilson Pozo también. También tenemos aquí obreros de Milán. El pastor Bergson, grupo de obreros. Aquí está su contribución. Y los mismos también, otro grupo de Milán. También colocado el pastor Bergson. Son más o menos de Canadá. Tenemos también Erika Fernández, del grupo de señoras de la iglesia de Vancouver. David corrió al combate, fue a la lucha. Muy bien, hermana, es eso mismo. Señoras de Connecticut, Estados Unidos. Pastor Gerson Belusi, la iglesia de Wellingford. También Greenwich, en Inglaterra, el pastor Ademir, como siempre, sus colocaciones muy buenas.
pena no poder dirigirnos y colocar y leer todas ellas porque nuestro tiempo se está agotando. Y ahora decir a nuestros hermanos que tenemos la satisfacción aquí de tener muchos otros nombres. Vamos a colocar en nuestro boletín, y ahora tendré un boletín solo para la Escuela Bíblica Dominical. Podrá ser accionado el día miércoles. Todos los miércoles vamos a tener un boletín con los resúmenes. Es mucha cosa, pero vamos a hacer eso dentro de lo posible. Y yo quería también recordar que estamos teniendo la participación del pastor Donald de Estados Unidos, de Framingham, y sin olvidar de El Salvador, que está aquí el pastor Claudio Antonio, los hermanos Alberto Salgueiro, tenemos el grupo de Panamá, tenemos el grupo de Cristina. Yo quería ver Cristina Manera. Ella hace alguna cosa sobre la obra y yo escribí aquí abajo: usted es la obra. Y otros más. Y un detalle que yo termino ahora es hablando al respecto de nuestra hermana Cleuciña. Cleuciña es la esposa del pastor Tarciso. Ella estuvo enferma por algún tiempo, se recuperó y ya es participante con nosotros de este trabajo. Yo tengo un grupo de hermanos aquí, de Pindochiba, en Río de Janeiro, una cantidad enorme, Barra de Tijuca. Yo pido disculpas a los hermanos por no poder leer todo. Encontré, aquí está, Cleuciña dice así: no puedes retroceder. Hermanos, así termino aquí, entrando un poquito en el tiempo. Yo no podía pasar, pero está hecho. Deseando a todos ahora la paz del Señor, para que sea continuado con nuestro querido compañero pastor Gilson, que hará solo algunos comentarios necesarios para los hermanos. Por cierto, va a decir los nombres de los participantes. Aguarden, que tenemos que mejorar un poco porque queremos guardar tanta información y tanta bendición. Río de Janeiro, que Dios bendiga, ahora está yendo paralela a Sao Paulo. La paz del Señor. Hermanos, yo saludo a todos con la paz del Señor. Estamos para dar continuidad a nuestra escuela bíblica dominical de hoy por la mañana, en la cual nosotros estaremos respondiendo las preguntas que fueron formuladas para esta escuela bíblica, relacionadas al asunto de David, con algún aspecto más en relación a David como tipo del Señor Jesús en lo que él agradó a Dios. Y hoy estaremos aquí respondiendo las preguntas que contaron con la colaboración de los hermanos que contribuyeron enviando sus estudios, y todos estos que enviaron de todo Brasil y del exterior, y también a través de la cooperación del que los hermanos enviaron por video. Vamos a presentar aquí las respuestas a través de los videos en lengua extranjera, en lengua brasilera, y también enviaron más de 120 videos. Y vamos a presentar, naturalmente, no podemos presentar todos los videos, pero el culto de mañana en la noche, el día lunes a las 19:30, en una programación especial, vamos a presentar el resto de los videos para que tengan el conocimiento de que tiene un gran valor para nosotros. Dado los estudios en cuanto a los videos y América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, que nosotros alabamos al Señor por todas estas contribuciones. Entonces vamos a nuestra pregunta, que es solo una pregunta, pero requiere 7 respuestas. La pregunta es la siguiente: haga una comparación histórica y profética de algunos secretos que caracterizaron las victorias de la obra de David con las victorias de la obra del Espíritu Santo en nuestros días. Cite los textos que están relacionados. Primero, a la obediencia. Segundo, a la humildad. Tercero, a la oración. Cuarto, al ayuno. Quinto, a la madrugada. Sexto, a la consulta en la palabra. Y séptimo, David como un valiente. Entonces vamos a citar los textos relacionados. Y en esto vamos a comenzar con el primer ítem, que es la obediencia. Y para esto, el primer ítem, la obediencia, vamos a contar con la respuesta que viene de nuestro hermano Yuri Bruno, que es del grupo de jóvenes
de la iglesia de Nova Iguazú en Río de Janeiro. Y él va a presentar aquí la respuesta para nuestros hermanos. Nuestra contribución referente a la obediencia se encuentra en el libro de Primeras Reyes, capítulo 15, versículo 5, que dice así: Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Mis hermanos, la palabra del Señor nos afirma que David hizo lo recto delante del Señor y no se desvió, y aun cuando David falló con el asunto de Urías, se arrepintió, pues él era como cualquier humano. Se arrepintió de sus pecados y fue obediente a Dios. Hoy el Espíritu Santo nos enseña a ser obedientes al Señor, pues aquellos que aman al Señor verdaderamente le obedecen. La obediencia de David a Dios garantiza que él fuese victorioso en las pruebas, y también el Señor nos garantiza que vamos a ser victoriosos a través de la obediencia y alcanzaremos la salvación. Hermanos, qué maravilla esta presentación de nuestro hermano, porque él es parte de un grupo inmenso de hermanos de Río de Janeiro, que esta vez fueron más de 600 respuestas que enviaron, bastantes videos, y nosotros recibimos videos de nuestros hermanos de Piabetá, de Austin Tres Río, Botafogo, de Leme, Ipanema, de Mangarachipa, Jardim Paraíso, São José, también en barrio de Petrópolis, Retiro, en Volta Redonda, Milópolis, Florestal en Santa Cruz, Queimados en Central, la central de Queimados, Rosado en Piraí, Fonseca, Muriquí, Icaraé, y además de todas las regiones próximas de Campo Grande, también de Mangui y Mancasa. Estamos muy felices con esta participación, y hasta queremos destacar aquí una participación especial de un grupo de jóvenes de la región de La Grasa. Este grupo de jóvenes está por la hermana Noelle Lima, Emily Apuque, Julia y Romilda Moreira, que ellos enviaron estos estudios hablando sobre todas las respuestas, pero destacamos aquí la obediencia. Allí está este grupo de jóvenes que pertenece a la iglesia de Magasa, el pastor Jorge de Oliveira Lima, que los hermanos escribieron diciendo: David amaba obedecer al Señor, porque él mismo escribió en el Salmo 40, versículo 8: Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Muy buena esta respuesta. Ahora vamos entonces a la citación de los textos relacionados al otro aspecto, que es la humildad de David. Y para este texto vamos a tener ahora, para esta respuesta, vamos a tener la participación de la joven Ana Carolina Franza. Hay un grupo de jóvenes de la iglesia de Muriquí en Niterói, Río de Janeiro. Vamos a escuchar la respuesta de nuestra hermana. En 2 Samuel capítulo 15, versículo 30 dice así: Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. David era rey de Israel, pero dejó sus vestiduras reales para que nadie los reconozca, así como Jesús subió para el monte de los olivos, y aquellos que estaban con él también hicieron de la misma forma, porque ellos pelearon en la humildad del rey, y apuntando así para Jesús, que fue humilde y aceptó morir por nosotros. Amén, hermanos. Qué expresión notable, la humildad de David y también la humildad del Señor Jesús, destacado aquí por nuestra hermana. Ahora vamos entonces a nuestra tercera pregunta, la tercera relacionada con la oración. Y para esta respuesta nosotros vamos a contar ahora con una participación de una hermana nuestra de República Dominicana. En lengua española, nuestra hermana joven José Mary Basego, y ella es del grupo de jóvenes de la iglesia de Santo Domingo, capital de República Dominicana, el pastor Jamilson Rodríguez. La oración. La confianza de David siempre estaba puesta en el Señor. Vemos como en el libro de los Salmos, en el capítulo 55, en el versículo 17 dice: Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Es decir, David oraba de mañana, de mediodía y de tarde, una oración continua, persistente, en busca de la victoria de parte del Señor.
También vemos como en el libro de los Salmos, en el capítulo 28, en el versículo 1 dice: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Aquí vemos como David, asimismo con ruegos y súplicas, siempre clamaba al Señor cuando él necesitaba la operación del Señor en su vida. Así también nosotros debemos hoy día de buscar esa oración continua, de buscar con súplica y ruego la oración para el Señor y con el Señor para poder conquistar y lograr una victoria, así como David lograba sus victorias. Amén, hermanos. Qué cosa maravillosa la expresión también. Así nosotros debemos buscar esta oración continua, buscar con súplicas, con ruegos la oración al Señor para conquistar nuestras victorias. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vamos ahora al número 4, a la cuarta respuesta, que los textos relacionados están relacionados al ayuno. Y en el ayuno nosotros iremos a tener una respuesta que viene de Portugal, nuestro hermano joven Daniel González. Él es de la iglesia de Porto, en Portugal. Allí está el pastor Paulo Futuro. Y el hermano dará esta respuesta en lengua portuguesa. Lo que dice respecto al ayuno, seleccionamos el texto que se encuentra en 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12, que dice: Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Proféticamente en este texto entendemos que el ayuno es el recurso de gracia para vencer la carne. En aquel momento, Jonatán y Saúl fueron vencidos por los enemigos. Mas con el ayuno nos fortalecemos para vencer a los enemigos de la carne. Amén, hermanos. Qué expresión notable del hermano, el ayuno, que es el recurso de la gracia para vencer la carne. Ahora iremos a nuestra quinta respuesta, que está relacionada a los textos, están relacionados ahora a la madrugada en la vida de David. Y para esta respuesta, nosotros contaremos ahora con la participación de nuestra hermana Grecia Figueroa. Ella es del grupo de jóvenes de la iglesia de Nueva Primavera de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y ella irá a responder donde está el pastor Juan Mariscal. La madrugada es un medio de gracia que el Señor nos dio para alcanzar la victoria en medio de las aflicciones. En el sentido histórico podemos ver en Salmo 63:1 que dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Acá David está en una lucha y él reconoce que el Señor tiene el control de todo y deja de madrugada todo lo que va a hacer en el día y él alcanza la victoria, ¿no?, a través de eso. Y en el sentido profético, en Proverbios 8:17, dice: Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. En nuestros días pasamos luchas, aflicciones cada día y tenemos que reconocer que el Señor tiene el control de todo y dejar desde temprano a Él lo que va a suceder en nuestros días, así como lo hizo David, y así poder alcanzar la victoria. Hermanos, nosotros ahora pasaremos a nuestra sexta respuesta, que son los textos relacionados ahora a la consulta en la palabra, la experiencia de David. Ahora contaremos con la respuesta en lengua inglesa. Esta respuesta también viene por nuestro hermano joven Gabriel da Silva, que pertenece a nuestra iglesia en Toronto, en Canadá. Y Gabriel estará respondiendo a esta pregunta en nuestra iglesia en Toronto, donde está el pastor Ezra Mirose. Vemos el ejemplo de David consultando al Señor en 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, que dice así: Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Nosotros vemos a David consultando al Señor para perseguir a los amalequitas. Luego, después tomaron cautivos a sus mujeres, hijos e hijas de David y a sus hombres. Es muy interesante la consulta del Señor, porque él podría haber perseguido sin consultar al Señor, sin querer saber la voluntad del Señor, aún sabiendo la situación que estaban pasando.
Pero la confianza de David era total en el Señor, aun con el gran sufrimiento del momento. Hasta los que estaban con él querían apedrearlo, pero David sobre todo consultó la voluntad del Señor, si él debería perseguirlos, y el Señor le dijo que sí y le concedió la victoria. Es igual en nuestros días, especialmente en momentos de luchas. Nos volvemos al Señor buscando su rostro, y así Él habla con nosotros y nos garantiza la victoria. Hermanos, ahora finalizando nuestra séptima respuesta textos relacionados con David como un valiente. Y para esta respuesta, nosotros contaremos con la participación de nuestra hermana Beatriz Voltado, del grupo de jóvenes de la iglesia de Villa Rica en Volta Redonda, Río de Janeiro. Vamos a escuchar esta respuesta. Antes de ver la palabra, nosotros podemos percibir que David era un hombre valiente, como en 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así como David tuvo que ser valiente para enfrentar sus batallas, necesitamos también ser valientes para no desviarnos del camino del Señor. Hermanos, qué maravilla la expresión usada por nuestra hermana, la joven Beatriz Volcado, cuando ella dice: necesitamos ser valientes para no desviarnos del camino del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así, terminando esta parte de la Escuela Bíblica Dominical, pasaremos ahora a la oración en favor de nuestros niños, intermedios y adolescentes. Iremos a orar también por los niños de brazo de 0 a 3 años, y también en esta oración queremos ahora recordar a nuestros niños, intermedios y adolescentes que el día de hoy es un día muy especial porque marca aquello que fue la promoción de las clases de nuestros niños, intermedios y adolescentes, inclusive algunos que ni tuvieron la promoción desde marzo, porque no fue posible hacer la promoción, el pase de clase, pero ahora va a ser posible. Entonces vamos a orar al Señor para que el Señor confirme esta promoción. Iremos a hacer esto en un momento muy especial, muy solemne, con mucha alegría, en las iglesias, que los hermanos en las reuniones a través del sistema online iban a poder hacerlo en las determinaciones de las promociones, pero iremos a orar para que el Señor confirme, que el Señor consolide esta bendición en la vida de nuestros niños, intermedios y adolescentes. Vamos a orar al Señor. Puede colocarse delante del Señor y vamos a orar para que el Señor conceda su bendición. Alabado sea el Señor. Oremos. Señor nuestro Dios, nuestro Padre, oramos a ti en favor de nuestros niños, intermedios y adolescentes, y colocamos también delante de ti la vida de tus corderitos que están en las manos de sus madres, de 0 a 3 años, que aún no entraron a las clases. Señor, extiende tu mano para bendecirlos, bendiciendo a tus siervas, Señor, que están embarazadas, que tu mano esté extendida para bendecir a tus siervos, y también a las profesoras, Señor, que han enseñado tu camino, tu palabra, que el Señor extienda así tu mano. En este momento, Señor, te suplicamos que tú vengas a confirmar con tu mano de poder la promoción de las clases de nuestros niños, intermedios y adolescentes, cuando ahora irán a frecuentar nuevas clases, recibir nuevos estudios, y que ellos, Señor, puedan estar también, recibir los nuevos estudios entendiendo la palabra. Extiende, Señor, tu mano y opera tu bendición. Nosotros oramos suplicando tu bendición en lo restante de esta escuela bíblica, en el trabajo que será hecho con los niños. Oramos así en nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ahora vamos a dar seguimiento a la escuela bíblica dominical, donde los niños, intermedios y adolescentes tendrán su participación en las clases preparadas para ellas. La paz del Señor Jesús a todos, y en especial a los niños, intermedios y adolescentes. ¿Y ustedes están practicando? Estamos viendo que sí, pues hemos recibido muchos testimonios y videos, no solo en la flauta dulce y melódica, pero en otros instrumentos también. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ver. En la flauta dulce, Débora Beatriz tiene 7 años, de la ciudad de Teresina, Piauí. En el teclado, Julia
también con 7 años, es de Cabo Frío, Río de Janeiro. En la melódica es Emanuel, de 9 años, de Teixeira de Freitas, Bahía. En la guitarra, Julia Brevis, de la ciudad de Piabetá, Magé, Río de Janeiro. En la sonaja tenemos al pequeño David Longo, tocando junto con su hermana Isabela Bueno, son de la ciudad de Ceres. Y también en la melódica Stefani, de la iglesia de Barrio Mónica de Uberaba, Minas Gerais. Y este pequeño Samuel, de 2 años, con su flauta dulce, aún con la parte de arriba. Lo que es importante es que los niños sean estimulados en la adoración al nombre del Señor. ¡Qué maravilla! Continúen practicando y enviándonos sus videos y testimonios. En la clase pasada, nosotros aprendimos de forma facilitada la introducción del loor Padre, tu belleza me admira. Pero no comentamos qué vamos a aprender hoy. ¿Será que ustedes saben? En el medio del loor tenemos una parte instrumental antes de retornar al coro. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Nosotros ya aprendimos la posición de las notas en el teclado de la melódica. Tiene 2 octavas. La primera octava es más grave, de do a do. Y la segunda octava es más aguda, de do a do. Nosotros vamos a usar algunas de estas notas, tanto en la primera octava como en la segunda octava. Ahora voy a estar explicando la partitura facilitada. Nosotros estamos en el compás cuaternario, 4 tiempos para cada compás. Nosotros tenemos el silencio de corchea que vale medio tiempo. También vamos a estar con las flechitas para ayudarnos a recordar cómo vamos a estirar para colocar el dedo en el lugar correcto. Y también en la segunda parte nosotros vamos a trabajar con las 2 octavas. Esta flecha nos va a ayudar de do grave al do más agudo. Ahora vamos a leer las notas. Y voy explicando. Sol, sol, la, si, do, si, la, si, estira. Mi, fa, sol, la, sol, fa, sol, estira. Do. Ahora, una octava por arriba. Do, re, mi, do, la, do. Do, estira, sol, la, si. Ahora voy a mostrar en la melódica sin tocar. Sol, sol, la, si, do, si, la, si. Estira, mi, fa, sol, la, sol, fa, sol. Se estira. Do. Ahora una octava arriba. Do, re, mi, re, do, la, do, sol, la, si. Vamos a contar para tocar juntos. 1, 2, 3, 4. Pero sabemos que para acompañar el loor, el ritmo va a ser más rápido. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Continúen practicando, amén.
Ahora quiero invitar a todos ustedes a agarrar tu instrumento para tocar y cantar este lor. La paz del Señor Jesús y hasta la próxima clase. Nosotros saludamos a los niños, intermedios y adolescentes con la paz del Señor Jesús. El tema de nuestra clase de hoy es los secretos de las victorias de David. Y nosotros vamos a leer un texto que está en la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 5, versículo 23. Y nos dice así: Y consultando David a Jehová, él les respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. David fue el segundo rey de Israel, pero en el periodo que David asumió el reinado fue un momento muy difícil. El pueblo de Israel estaba sufriendo a causa de una gran derrota. Saúl, el primer rey, se volvió desobediente al Señor y no quería más oír la voz del Señor. Entonces, el ejército de los filisteos, un pueblo idólatra y enemigo del pueblo de Dios, combatió contra el pueblo del Señor y les robó sus riquezas, derrotó al ejército de Israel y mató a Saúl y a sus hijos. Entonces David asumió el reinado del pueblo de Israel. Pero David no fue un rey como Saúl. David era un rey diferente porque David tenía un secreto. David era obediente y consultaba al Señor. Consultar al Señor es preguntar a Dios su voluntad. Es pedir para que el Señor nos dirija y nos hable la forma como tenemos que actuar, qué debemos hacer. David, aun siendo rey, él no confiaba en sus propias fuerzas. David era humilde, era sumiso
Él confiaba en el Señor de los ejércitos. Cuando los filisteos supieron que David estaba reinando, subieron para prender a David. Entonces David consultó al Señor y le preguntó al Señor: Señor, ¿yo debo ir a luchar contra los filisteos? Y el Señor les respondió y le dijo: subirás y yo te daré la victoria. David fue y venció esa gran batalla porque Dios estaba con él. Nuevamente los filisteos quisieron pelear contra David, y una vez más David, siervo obediente, sumiso al Señor, él le preguntó al Señor si debería ir a esa batalla. Y el Señor le dio toda la dirección a David, porque Dios tiene la respuesta correcta. El Señor le dijo a David que él fuera por enfrente de las balsameras, cercaría a los filisteos por detrás, y él tendría que escuchar el sonido de la marcha que vendría de en medio de las balsameras para atacar al enemigo. Y así el Señor iría por frente de ellos. Y David hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, cuando oyó el sonido de marcha, David entonces salió a la pelea. El Señor fue al frente y le dio a David una grande victoria. El ejército de Israel fue vencedor. El sonido de marcha que David oyó es el sonido que también nosotros conocemos. Es el sonido de la victoria, porque el Señor de los ejércitos, Él va al frente nuestro y nos da la garantía de nuestra victoria. La dirección para ese ataque vino desde lo alto, y hoy también es de lo alto. Es el Espíritu Santo que nosotros oímos su voz y tenemos su dirección para andar en este mundo. Es el Espíritu Santo que dirige la iglesia fiel del Señor. Las características que encontramos en David son proféticas. Las mismas características nosotros encontramos hoy en los siervos que aceptan a Jesús como su Salvador y viven la obra del Espíritu Santo. El arma que David usó para vencer aquella batalla fue la palabra de Dios, fue obedecer la voz de Dios. Y hoy también nosotros tenemos esa arma, porque cuando consultamos al Señor y abrimos la palabra, el Espíritu Santo nos revela, nos dirige la voluntad de Dios a través de su palabra, que es viva, que es poderosa, que es eficaz. Las mismas características que encontramos en David, encontramos también en siervos del Señor. Y el secreto de David era ese: ser obediente y consultar al Señor. Y ahí ustedes pueden preguntarse: ¿cómo puedo hacer eso? David vivió hace muchos años atrás y hoy nosotros tenemos la misma característica. Es porque el mismo que le reveló ese secreto a David también nos enseña a nosotros. Es el Espíritu Santo. Por eso nosotros decimos que vivimos la obra de David, la obra del Espíritu Santo. Y el mismo Dios que cuidó de David y le dio la victoria es el Dios que ha cuidado de nosotros y que nos da la victoria. Cuando obedecemos su voz, Él nos hace más que vencedores. Que Dios nos bendiga. La paz del Señor Jesús. Gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Con Jesús vencedor será. ¡Qué bendición! Muy bien, hermanos, vamos a las preguntas para la próxima semana. Y hoy tenemos una novedad, tenemos una información nueva.
Y es que vamos a transmitir aquí las preguntas para los próximos fines de semana. En la secuencia vamos a mostrar a los hermanos. Los hermanos tendrán un material rico para estudio a lo largo de un periodo hasta mayor. Vamos a la primera pregunta para el próximo domingo. Domingo día 30. Está aquí en la pantalla. La primera pregunta. Apunte algunas diferencias históricas y proféticas entre los reyes Saúl y David a partir de la elección y la posesión del reino. Destaque el tratamiento por cada uno en el cuidado con su pueblo. Yo voy a repetir. Apunte algunas diferencias históricas y proféticas. Como sugerencia, los hermanos pueden hacer un cuadro, colocar a un lado la característica histórica de David, la característica profética de David, y al otro lado la característica histórica de Saúl, o Saúl y David, a partir de la elección. ¿En qué momento se inicia este estudio? A partir de que fueron escogidos para ser reyes de Israel. Y la posesión del reino, o sea, a lo largo de su reino. Destacando en estas diferencias que usted va a hacer, el tratamiento que cada uno hizo en el cuidado con su pueblo. Usted va a destacar esta forma de cada uno de ellos, Saúl y David, cómo trataron, cuidaron del pueblo de Israel. Esta es la primera pregunta, la pregunta para la semana que viene. La segunda pregunta para la semana que viene. Escuela Bíblica Dominical para la semana que viene. Leyendo el capítulo 17 de 1 Samuel, establezca los aspectos proféticos de la enseñanza y responda. Inciso A. ¿Por qué durante 40 días el filisteo desafiaba a Saúl y a su ejército? B. ¿Por qué David rechazó la ropa de Saúl para batallar contra el filisteo? Y C. ¿Por qué el filisteo, a pesar de tener una poderosa espada en sus manos, perdió la batalla contra David y por esa misma espada fue degollado? Voy a repetir despacio. Usted va a leer el capítulo 17 de 1 Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17, es el capítulo que narra aquella batalla de David contra Goliat. Establezca los aspectos proféticos de la enseñanza. Una vez más, inciso A, ¿por qué durante 40 días? ¿Cuál es el aspecto profético de esta expresión, 40 días, que el filisteo desafiaba a Saúl y a su ejército? Usted va a responder aquí entonces. Letra B, ¿por qué David rechazó la ropa, la armadura de Saúl que le fue ofrecida? Saúl ofreció su armadura, su ropa de guerra para David y David la rechazó. ¿Por qué esta pregunta? Para batallar contra el filisteo. Inciso C, ¿por qué el filisteo, Goliat, a pesar de tener una poderosa espada en sus manos, y la Biblia describe inclusive las armas de Goliat y su espada, ¿por qué a pesar de tener esta poderosa espada, él perdió la batalla contra David? Y por esa misma espada fue decapitado. Después de David vencer a Goliat con una piedra, él toma la espada de Goliat y corta su cabeza. Esta es la pregunta, inciso C, para la próxima semana. Los hermanos van a preparar, los jóvenes, las señoras, los varones, diáconos, pastores van a trabajar para la próxima semana para ser respondida con estas preguntas el próximo domingo. Solo que, como dije, vamos a pasar a los hermanos la pregunta para las semanas siguientes también. Ya vamos a transmitir preguntas que serán respondidas y preparadas con calma. La orientación es que no haya mucha prisa. Ahí tengan los tiempos necesarios, preparen, pueden comenzar a estudiar y preparar sin prisa para las próximas semanas. Entonces, tenemos la pregunta de la Escuela Bíblica Dominical de la próxima semana, que es 30 de agosto. O sea, esta pregunta será respondida en la EBD del 6 de septiembre. Entonces, estamos anticipando ya la pregunta para la semana que viene. Vamos, la pregunta es la siguiente.
En los ítems obediencia y vanidad, busca establecer una diferencia histórica, profética y de carácter en la reacción de Saúl con Dios y su pueblo, en la relación de Saúl con su pueblo, en la comparación con David. Esta palabra es relación. Voy a repetir aquí. En los ítems obediencia y vanidad, busca establecer una diferencia histórica, profética y de carácter en la relación de Saúl con Dios y con su pueblo, en la comparación con David. Entonces, otra pregunta donde hay una comparación entre Saúl y David. Y aquí hay un consejo para hoy, para ser respondido hoy en las respuestas de hoy. Los hermanos ya hicieron una investigación sobre la obediencia de David. Ya percibieron, entonces usted ya tiene un material base para esta investigación y este estudio que los hermanos van a desarrollar en los ítems del aspecto de la obediencia y vanidad. Como usted va a hacer una relación entre David y Saúl, entonces usted tiene ya alguna cosa que te va a fundamentar para esta respuesta de esta pregunta. Vamos a hacer ahora una pregunta para la EBD del 6 de septiembre y esta pregunta será respondida en la EBD del día 13 de septiembre. Vamos a leer. Leyendo el texto en 1 Samuel capítulo 28 versículos 19 y 20, enfatiza la situación final de la obra de Saúl cuando consultó a la pitonisa, tomándose en cuenta el aspecto profético aplicado a nuestros días. Entonces usted va a leer el texto. Es una pregunta larga para que los hermanos entiendan. Leyendo el texto de 1 Samuel, capítulo 28, versículos 19 y 20, enfatice, o sea, resalte la situación final de la obra de Saúl. Está en este texto. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la situación de Saúl cuando consultó a la pitonisa, la divina, tomándose en cuenta el aspecto profético aplicado en nuestros días? Aplicando proféticamente a nuestros días. Y la pregunta continúa. Identifique cuáles fueron las respuestas de la hechicera, de la adivina, la pitonisa, y los resultados en la vida de Saúl. ¿Qué es lo que logró? ¿Qué recibió de esta persona? ¿Y cuál fue el resultado en su vida? Haga una comparación entre el final de la historia de Saúl con el final de la obra de David, verificado en el texto de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. En 2 Samuel 3:1 está el resumen de la obra de David, el final de la obra de David, y usted va a hacer una comparación de lo que sucedió en este episodio de Saúl con la pitonisa, con la hechicera, la divina, y lo que dice en 2 Samuel 3:1 para la obra de David. Muy bien, estas preguntas ya están ahí. Serán compartidas con los hermanos a través de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp. Los hermanos van a recibir todo esto para estudiar y los pastores ya tienen una línea de estudio a lo largo de este periodo de 3 semanas. Los pastores estarán trabajando con sus iglesias, con sus jóvenes, se van a organizar en este sentido. Muy bien, estamos llegando al final de nuestra escuela bíblica dominical. Antes de terminar, quiero avisar que el tema del mensaje del culto de hoy en la noche a las 20 horas será multitudes, multitudes en el Valle de la Decisión. Es importantísimo vivir la experiencia de la evangelización. La palabra es una palabra para aquel que no conoce al Señor, para tener una experiencia, una oportunidad de salvación. Hay muchas personas que amamos y necesitan oír esta palabra. Entonces los hermanos pueden y deben a lo largo de este día enviar el link del culto de la noche que ya está siendo distribuido para que las personas puedan tener acceso a esta palabra. Multitudes, multitudes en el Valle de la Decisión. Vamos a orar, vamos a entregar en el altar del Señor la escuela bíblica dominical de esta mañana. Señor, te alabamos. Glorificamos tu nombre, Señor, por vivir una obra dirigida por tu Santo Espíritu. Y te adoramos, Señor, porque no decimos apenas esto, mas damos testimonio por las muchas victorias, por los muchos señales, por todo aquello que el Señor ha hecho en nuestro medio. Te alabamos por esto, por una historia que vivimos
a tus pies, oyendo tu voz y tu dirección. Y esto para nosotros es lo que más importa, Señor. Te alabamos, te glorificamos por la salvación en Cristo Jesús. Y te pedimos que continúes hablando con nosotros y bendiciéndonos, visitándonos, operando en nuestros hogares a lo largo de todo este día. Prepáranos para el culto en la noche y podamos recibir una bendición de parte del Señor. Así pedimos, recibe nuestro culto en tu altar. Y en tu nombre decimos que la gracia maravillosa del Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro eterno Padre, las dulces, santas y tiernas consolaciones del Espíritu Santo reposen sobre vosotros, hermanos, y sobre todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Recordamos, hoy a las 2 de la tarde tendremos el reprise por las emisoras de la programación que son transmitidas, el programa Anunciando el Evangelio Eterno, que ya fue estrenado, pero será reprisado. A todos la paz del Señor Jesús.